Bueno, para mí, en las artes escénicas, la danza-teatro es la mixtura de los dos recorridos, tanto de la danza como el teatro, y en esta mixtura sus elementos se entrecruzan, viéndose por momentos más unos que otros, más la danza que el teatro, o la puesta en escena de la danza, o ese teatro o esos cuerpos danzando. Está, por supuesto, presente la música, eh, y toda una puesta en escena que tiene que ver con los dos lenguajes. Bueno, cuando yo empecé a estudiar teatro, actuación, en el año 86, 87, y ya más cercano a los 90, digamos, cuando empecé a hacer mi primer taller en lo que era el centro de Rosario y empezar a formarme, digamos. Previo a eso fue un taller en la secundaria, pero en ese momento, por lo menos me pasó algo muy fuerte, que solíamos ir a ver casi siempre espectáculos después del taller, y uno de los primeros espectáculos que vi fue Fragmentos en Memoria de, que era un espectáculo dirigido por Cristina Prates con el grupo en ese momento que era Grupo de Danza Contemporánea de Rosario, una cosa así, y después se llamó Seis en Punto. Salí de ver ese espectáculo muy flasheado por su formato, justamente no aparecían palabras en todo caso, pero lógicamente era un espectáculo eh, de danza-teatro. Y así que bueno, salí muy conmovido por esa forma, ese lenguaje. Y después me pasó que cuando fui a ver otro espectáculo de Cristina Prates, fundamentalmente en ese, que se llamaba Bilus y Subí, eh, un espectáculo que se hacía en la vieja escuela de teatro que quedaba Córdoba y Mitre. eh, Me acuerdo que terminó la obra y salí diciéndole a mis compañeros, yo quiero hacer esto. Entonces lo de la danza teatro para mí es eso, es como un lenguaje revelador. Eh, mm, Hay algo ahí de la forma de entender el cuerpo expresivo, ¿no? Y me parece que eso, que explorarlo desde explorar la dramaturgia actoral desde la posibilidad del movimiento, que es muy amplio, que puede variar de técnicas, pero que también eso, ¿no? Las técnicas te pueden condicionar en algunos puntos, pero eso me parece que es como... Eso, para mí es un lenguaje muy rico. Y en aquel momento se había puesto muy de moda cuando me pasó eso. Todo el mundo se puso a hacer teatro danza o danza teatro, dependiendo del palo que venías. Y hubo cosas maravillosas en esa época. Increíble, espectáculos muy buenos. La danza-teatro es una disciplina artística que combina elementos de la danza y del teatro. Podríamos pensar también que la danza-teatro es la danza que utiliza elementos del teatro, o que es el teatro que se nutre de elementos de la danza. Por ello, lo interdisciplinar es un punto clave. ¿De qué manera se relacionan entre sí las disciplinas y qué se toma de cada una dependerá del artista que la recree? La danza-teatro puede incluir diversos tipos de danza y diversas técnicas teatrales, lo que
la convierte en una disciplina muy versátil y con muchas posibilidades creativas. Pina Bausch fue una de las mayores exponentes de este arte escénico. Bueno, yo fui pasando como por distintas etapas en relación al cuerpo, ¿no? Y al movimiento. Primero con ser un garrote, digamos, no llegaba ni a tocarme la punta de los pies. Y los primeros ejercicios de relajación y bueno, todo eso, ¿no? Que me hacía tomar como conciencia de mi cuerpo. Eh, y después, bueno, ¿no? Esto, ver estos espectáculos y empezar a hacer mis primeras clases de danza contemporánea y engancharme muchísimo. En esa época estaba de moda el release y otras técnicas, pero ese era uno de los más. Después apareció el fly low y todas esas cuestiones. Bueno, me metí como mucho, o sea, lo más que podía a hacer clases de danza en ese momento de contemporáneo y la verdad es que eh, eso, de alguna manera eso ya ahí se me configuró en un lenguaje que a mí me interesaba de lo corporal. Por eso creo que hay formas y técnicas mismo cuando cuestiones del teatro antropológico, ¿no? Que también hice un entrenamiento en su momento con Guillermo Angelel y bueno, la danza del viento, qué sé yo, la técnica del samurái, los resonadores. A mí me aburría la verdad un poco, pero como sea, digamos, estuvo presente. Yo estaba en ese momento justamente más enganchado con la danza contemporánea y me servía más como herramienta para la actuación. Me daba cuenta que lo sigo metiendo, de hecho, mucho. Eh, Hay algo del movimiento que me ayuda a organizar. Eh, y que eso, y que además es orgánico de por sí. Entonces eso, sí, como herramientas muchas. Y eso, creo que son etapas también, que dependen en qué está medio hay uno. Después me agarró la etapa del yoga, qué sé yo. Y sí, tuve una experiencia muy fuerte en un momento. Eh, yo hace 20 años más o menos que trabajo con personas con capacidades distintas. Y también lo del movimiento siempre estaba presente, de modo intuitivo yo me daba cuenta que exploraba mucho desde ahí, desde lo físico y lo corporal. Y en un momento tenía ganas de hacer un espectáculo de danza, de movimiento, como una cosa así mucho más colgada, algo que yo usaba mucho en las clases. Y me aparece, no me acuerdo cómo me llega, de que había un seminario en Buenos Aires de danza inclusiva, que venía Alito Alessi a dar un seminario que duraba una semana. Y la flasheé, dije, tengo que ir. Fui y la verdad que fue muy impresionante también en ese momento porque me ayudó eso a organizar, por un lado, mucho material que yo trabajaba intuitivamente y ponerlo de alguna manera en una forma de ver al movimiento y a la danza como una posibilidad que la tenemos todos, ¿no? La de bailar, la de movernos. Y dentro del campo de las discapacidades, bueno, fue como descubrir, así fue muy intenso ese año. Me acuerdo que hice un documental también de registro de las clases, bueno, cosas que la verdad que han estado buenísimas, porque para mí fue un descubrimiento, digamos, eh, de ver a los pibes y con los pibes también, porque ellos también creo que descubrieron muchísimo respecto al cuerpo y al movimiento.
No sé, muchos ejemplos para dar, pero sí, eso. Creo que de la danza podemos sacar eh, una gran amplitud para el lenguaje. Con respecto a los elementos que se pueden entrenar, que tienen que ver con la danza y entrenar el cuerpo del actor y actriz, diría que todo el entrenamiento físico de la danza sirve para el actor y actriz, todo lo que tenga que ver con el ritmo y en relación a en relación a la música, el entrenamiento físico que tiene que ver con las caídas, los saltos, los toques, el contact, eh, la sutileza que tiene la danza, los desplazamientos, la mirada, lo coreográfico, en relación a los cuerpos, al espacio, tiene muchísimo el entrenamiento eh, para actores o actrices. Los elementos que se pueden tomar de la danza para entrenar el cuerpo del actor o actriz tienen que ver con el lenguaje de la danza, el uso del cuerpo, el cual se vuelve protagonista, y sus posibilidades de movimiento, lo cual requiere una amplitud de registro corporal, y además el uso del tiempo y del espacio. Esta triada son factores claves que hacen a la danza y que aplicados al trabajo actoral tienen la capacidad de enriquecer enormemente la puesta en escena. Bueno, ¿qué es una poética? Bueno, una poética para mí, bueno, es un poco el universo también que yo le diría, ¿no? El universo que, con el que uno también empieza a configurar su hacer. Eh, Eso, me parece que uno va juntando elementos y que a medida que los transitas y que los aplicás y que los movés y que los dejás y que buscas nuevos, en todo ese movimiento, creo que ahí es donde uno está construyendo una poética que después aplica, bueno, a la actuación, a la danza, a la creación, ¿no? Eh, Eso, creo que la poética es lo que le da ese tinte al lenguaje, es lo que creo que es eso que podemos producir con los elementos que tenemos, esa materia creativa y sensible, eh, eso que después se traduce en una obra, ¿no? O en lo que fuere. Eh, Eso. Sí, por supuesto. Creo que cada disciplina artística tiene la capacidad de crear su propia poética. La poética no es algo que viene dado, sino que se trabaja, se crea, se desarrolla. ¿Y puede construirse una poética desde la danza? Sí, claro, claro, sí, por supuesto. Hermosas poéticas conocemos desde la danza. No sé, pienso, lo primero que se me viene a la cabeza y de lo último que he visto es Anatomía de un tango. Hay danza, teatro, hay textos, hay música, hay tango, pero hay distintas danzas, hay interpretación actoral, o Cecilia Colacray, una gran exponente de la danza teatro rosarina que vive en Barcelona, y el último espectáculo que vi fue maravilloso,
y tiene una poética muy, muy particular que puede considerarse la poética, eh, la es como ver algo de Almodóvar. Vos decís, esto es Almodóvar, ¿no? Tiene una característica, tiene una poética. Esto es de la comedia de hacer arte. Bueno, tienen construye una poética que tiene que ver mucho más allá de un color determinado la poética abarca mucho más allá. Bueno, definir una poética para mí es difícil, realmente es difícil en términos como teóricos. Lo entiendo bien, lo puedo distinguir bien, lo puedo ejemplificar, pero definirla teóricamente, y no solo me cuesta a mí, todo lo que hemos leído sobre definir una poética no es fácil. Sí, me es más fácil desde los ejemplos, ¿no? Como lo decía antes. Pero una poética conlleva un todo. Tiene que ver con un grupo de gente, con un estilo de trabajo, con un estilo de puesta en escena, con una elección de los temas, de la estética, de la... Bueno, va por ahí. ¿Qué es una poética? Es aquello que nos interpela a través del arte, de manera directa o indirecta. Es cuando vemos una película y al terminar decimos, ¿qué obra de arte? O cuando salimos de ver una obra escénica y quedamos afectados, sentimos que ya no somos los mismos, o que no salimos igual que cuando entramos. Es lo que hace que una obra sea una obra. La expresión de un sujeto no es garantía de un acontecimiento artístico poético, pues esto va más allá del sujeto emisor. Implica la afección de ese otro. Para que una poética aparezca, hay algo que tiene que instalarse en ese momento, un espacio-tiempo determinado. Hay algo que tiene que afectar y conmover a quien lo vea, algo que atraviese la subjetividad. Bueno, un poco contesté algo de eso, pero sí, absolutamente creo que desde la danza se puede construir una poética. Eh, sí, sí, creo que es un recurso maravilloso que va de la mano, digamos, de la actuación. Me parece que la actuación está totalmente atravesada por la danza. Eh, y sí, ni hablar. Sí, es recontra un gran lenguaje, digamos. Y es un gran cruce porque además creo que hace estallar muchas posibilidades en cuanto a todo lo artístico que puede atravesar esa experiencia, ¿no? De la danza, teatro. Eh, Eso Yeruti nos va a responder cómo conceptualiza esta dupla de teatro-danza y a partir de eso si podemos atravesarlo con la antropología teatral, si sí, si no, y qué nos aporta
desde su conocimiento y de su eje. Bueno, Charuti, la pregunta entonces es, ¿qué es para vos teatro danza? Bueno, a mí me gustaría como retomar o volver a cuando yo conocí el teatro danza, porque a mí me parece que poder definir algo tiene que ver con la propia experiencia que uno tuvo en relación a eso, ¿no? Yo conocí el teatro danza cuando estudié en la Nigelia Soria, que tenía 13 años, y tenía una materia que se llamaba Historia de la Danza, que la daba Cristina Prates. Y Cristina me nombra como una de las primeras obras de teatro danza, La Mesa Verde, de Kurt Jooss. Y a partir de ahí, que yo era muy chica y venía haciendo técnica de danza, o sea, clases de técnica, y también en general. Yo venía de la danza clásica, que empecé a los 11 años, y a los 13 años ya conocí la danza contemporánea, y ahí ya tomé la decisión de dedicarme a la danza contemporánea, pero igual me recibí de maestra de danza clásica, hice todo el recorrido formativo de lo que era la Nigelia Soria en aquella época, que vos te recibías de maestra nacional de danza. ¿Año más o menos? 90 y pico. Fue como la última titulación. Después como que cambió todo y se transformó en una técnica, en orientaciones, en escuelas orientadas en arte. Entonces, en esa época era como una especie de normal, como los normales que vos terminabas y te recibías de maestra. Entonces, bueno, ella me muestra La Mesa Verde y ahí hay algo de eso que me hace, que me abre como un universo que digo, mira vos, en realidad el teatro y la danza es lo mismo. O sea, para mí esa experiencia fue reconocer que no hay universos tan distintos entre el teatro y la danza, sino que el territorio es el cuerpo, es el mismo. Entonces, después puede ser que vos pongas el eje en el texto o que pongas el eje en la comunicación no verbal, pero para mí el teatro y la danza es una unidad. Y en ese sentido sí estoy en la línea de Eugenio Barba, que fue mi primer experiencia de entrenamiento teatral, que yo tuve desde, la línea de Eugenio Barba, que estudié con Claudia Cantero. En la época que Claudia vivía acá, en sus primeras épocas, ella venía justamente estudiando con Guillermo Angelelli, y Guillermo Angelelli venía del Odín. Entonces era como una línea bastante directa y bastante rigurosa justamente con la técnica, con el entrenamiento técnico del Odín. Yo era muy chica en esa época, tenía 15, 16 años, y también en esos momentos uno también, que se ubica en otro lugar, como muy curiosa y con muchas ganas de profundizar en cada uno de los conceptos que trabajábamos. Entonces, como que fuimos igual un grupo muy, muy interesante también que se armó cuando nos formamos con Claudia. Y bueno, y ahí empecé como a unir lo que yo tenía, la técnica que yo tenía de danza contemporánea con esta relación que a lo mejor tiene que ver más con la narrativa, como que la danza es más abstracta, ¿sí? Tal vez esa es una diferencia entre el teatro y la danza. Más allá de que después el teatro contemporáneo puede ser abstracto, pero hay algo, como hay cierta necesidad de contar algo, ¿no? En el campo de lo teatral. En el campo de la danza esa pregunta no es primordial,
puede estar, puede no estar, y puede abordarse también desde distintos lugares, pero no está puesto el eje en qué contar, o en contar algo, sino que aparece la necesidad más bien de generar una experiencia, ¿viste? Me gusta. De generar una experiencia corporal en el espectador, digamos, Sí. ¿viste? La danza tiene más esa relación con discursiva en ese sentido. Tiene un discurso más abstracto. Anda preguntándome porque yo me voy. Sí, no, está buenísimo, te dejo porque me encanta lo que estás diciendo y abre muchísimo todos los puntos que nosotros no tenemos como punto de unión. Y lo estás uniendo, lo estás hilando. Esa para mí la sensación que siento cuando te escucho. Vos andá hablar. diciéndome. Sí, queda tranquila que me interesa cuando vos hablas de que tomás de la danza las técnicas de la danza contemporánea. Cuando hablas de las técnicas de danza contemporánea, ¿te referís puntualmente a alguna técnica específica de la danza moderna, de las técnicas, por ejemplo? ¿Ustedes qué técnicas plantearon acá? Nosotros, limón. Sí, particularmente hacemos más hincapié en la del limón porque es más, trabaja más El peso y la recuperación. Exacto, la recuperación y todo este tema de entrar al suelo y salir y el salto, es decir, como más físico. Uh-huh. Nos aproxima más, sentimos nosotros que desde esa técnica moderna se aproxima más a lo antropológico. No es antropológico, por supuesto, pero sí que genera esa corporalidad y nos aproxima más a un teatro físico. Por eso te pregunto, cuando vos hablas de técnicas... ¿De qué técnicas hablo? ¿De qué técnicas hablas Bien. puntualmente? Sobre todo en la contemporánea. Mira, yo pasé por muchas, o sea, estudié muchas técnicas de la danza moderna, o sea, viste que la danza contemporánea se divide en danza moderna y luego danza postmoderna y contemporánea. Exacto. Entonces, dentro de la danza, de las técnicas modernas, digamos, las técnicas más importantes modernas son el limón, son el Graham, son el Humphrey y Duncan, Isadora, que no generó una técnica. Isadora fue una gran artista, ¿sí? Que ella desarrolló, o sea, o puso en evidencia lo que en ese momento muchas personas estaban investigando, pero fue decir, bueno, primero improviso, la improvisación en escena por primera vez. Segundo, el bailar en patas, o sea, conectar con la tierra. Y tercero, moverte desde tus propias emociones. Entonces, esos tres ejes son el sostén de todas las técnicas modernas. ¿Sí? O sea, la relación con la tierra y con la respiración, o sea, con los ritmos vitales, orgánicos, la relación con la subjetividad y las emociones, y la improvisación. La improvisación que en realidad en la primera mitad del siglo XX es más la composición, o sea, no se utilizaba la improvisación en la escena, sino que se utilizaba para generar composición coreográfica. Sí, Isadora improvisaba en escena. Por eso Isadora, justamente, ella no deja una técnica, no construye una técnica metodológica. Sería como la bisagra entre lo que venía y a partir de ella que empieza a ser como un disparador para que se generen las técnicas. Sí. Bien. Como toda revolución, ¿viste? O sea, como toda revolución, primero se destruye todo, se rompe, hay un caos y luego se ordena ese caos. Entonces, las técnicas modernas son esa manera que se encauzaron esas pequeñas revoluciones o grandes revoluciones, que fue una mirada diferente de la corporalidad. Porque no tenemos que separar nunca que cuando hablamos de danza o cuando hablamos de teatro, estamos hablando de corporalidades y del cuerpo en un contexto, ¿sí?
social, político. Siempre está atravesado, nunca Siempre se está despega. atravesado. Entonces, no es casual que, por ejemplo, la mayoría de las referentes de las primeras técnicas son mujeres. En la época donde empieza la primera ola de feminismo. Isadora, por ejemplo, fue una feminista, ella nunca se quiso casar. Fue una outside, digamos, ¿me entendés? De lo que era el canon en esa época de la mujer. Después también Loie Fuller, que fue también otra gran referente, que ella, por ejemplo, hizo todo lo que es la relación del movimiento con la puesta en escena en relación a las luces y los objetos y el vestuario, por ejemplo. Ahí entra lo objetual, tal cual. En esa, por ejemplo, ella fue una gran investigadora, por ejemplo, sobre esa relación entre cuerpo, objeto Sí. y puesta escénica, Y el digamos. entorno, sí. Y el entorno. El entorno que es lo que llamamos en el teatro. Sentí Sí. que puede ser una pionera ahí que une esto y pisa más el teatro, apoya más una pata en el teatro Puede que en ser, la danza. puede ser en el sentido de la representación. O Ahí sea, va. en el sentido de pensar el teatro como una experiencia o como una. A ver, bueno, después tenemos la diferencia entre presentación y representación, ¿no? Pero pensando como la representación como un espectáculo, una experiencia estética, como es un espectáculo donde hay un artista y donde hay un público, Loie Fuller fue una persona que sí, que tuvo a lo mejor ese formato, que sostuvo ese formato más clásico que venía del teatro. Ahí va. Porque ella además trabajaba en el cabaret. Claro. Trabajaba en todos los bodegones, o sea, era de toda esa... es justamente esa manera de eran los artistas de la noche, ¿viste? Sí, en otro contexto, en otro registro, en otra realidad, digamos, porque en verdad, a ver, la poética que la danza en sí, en estos autores que antes nombrabas, era más de una puesta en escena. Esto que al estar más metida en un ambiente que no es el escénico plenamente, no sé cómo Sí, el llamarlo. tradicional. Es el tradicional, ahí está la palabra. Y traer esto más popular sería, Claro. es donde... Sí, de hecho, en realidad ella, por ejemplo, Loie Fuller está también unida a todo el movimiento de vanguardia, por ejemplo, surrealista y dadaísta. Tal cual. Porque justamente ella también trabaja con la forma y con la imagen. O sea, el cuerpo generando formas e Sí, sí. imágenes fuera de la realidad. Tal cual. ¿no? Sí, el surrealismo ahí plantado. Entonces, hay, como digo, hay muchas líneas que se fueron dando, ¿no? Por un lado está esa investigación de Loie Fuller, la investigación de Isadora, que tenía más que ver con volver como ese espíritu clásico, pero en el sentido de esa conexión con la naturaleza y esa conexión con la danza como ritual, Bien. que es también lo que después retoma Barba, ¿no? Que Barba lo toma desde la mirada más oriental, ¿no? Exacto. Como que va allá para volver a encontrarse, ¿no? Sí. Y Isadora no, lo toma más desde el arte griego, Eso. ¿viste? Sí. De hecho que Las vestimenta, túnicas, sí, ¿viste? era Medio en bueno. bola. Exacto. De hecho, viste que hay una anécdota de que ella vino a Buenos Aires. Isadora vino a Buenos Aires. Vino a Buenos Aires a bailar. Vino de gira. Y antes tenía, o sea, ¿qué pasa? Isadora era, en ese momento, aunque ella era una loca para su época, era una época donde justamente vos pensás que aparecieron toda la nueva burguesía, había mucha guita dando vueltas y había mucha también ganas de generar una nueva cultura, ¿viste? Entonces ella logró encauzar a nivel de trabajo, justamente porque ella trabajaba, Sí, sí. ahí no también unimos
la otra, ¿no? Que es la relación del arte con el trabajo, ¿no? Exacto. Entonces ella era una trabajadora. Exacto. Entonces laburaba en esos, al revés, en estos otros lugares que eran más espacios de la burguesía. Exacto. ¿Me entendés? Donde la contrataban y Sí, ella sí. hacía sus presentaciones. Que rompían con la danza clásica, que estaba más unida, digamos, a la mirada justamente realista del feudalismo y de los reyes. Entonces, bueno, a la burguesía le vino al pelo, ¿me entendés? Conectar con todas las vanguardias del siglo XX. Bueno, ella en esas giras que hace, llega a Argentina, a Buenos Aires, también iba a bailar en el Colón, también para la burguesía de acá, años más o menos 30, por ahí. Sí, la primera parte de 1900. Y ella antes se va a un bodegón del puerto a conocer el tango. Claro, para ella. Porque en esa época, imagínate, o sea, vos siendo bailarina, Sí, obvio. venís a Argentina y ¿qué vas a hacer? Lo Quiero primero, conocer, sí. ¿me entendés? Bueno, y ahí era media escabiadora. Y entonces, bueno, ¿me entendés? Taca, taca, pum, pum, pum. Eso no lo sabía, eso Sí, no está sí. escrito en ningún... Sí, yo porque me he leído varias distintas Fuentes muy puntuales. Y bueno, ¿y ella qué pasó? Nada, se fue con uno que estaba ahí, se puso a bailar en el bodegón ese, se puso una bandera argentina, se envolvió en una bandera argentina, ¿entendés? Se enteró la aristocracia de acá y le anularon la función. Por Le eso. anularon la función por eso. Así que no bailó acá. No llegó a bailar. No llegó a bailar. Ah, mirá vos. Claro, yo no, cuando leía estas cosas, no sabía que había bailado. Por eso cuando me dijiste que bailó, dije, no sabía. No, Bueno, venía a bailar, venía a bailar. y le cancelaron la función, imagínate. Sí, no, seguro. Imagínate cómo hubiera sido nuestra historia argentina de la danza si ella a lo mejor hubiera hecho esa presentación, ¿no? Por supuesto. Hubiese sido... Hubiera sido Obviamente otra, diferente. No hubiera sabemos sido cuál, diferente. pero muy sí. diferente. Eh, Cheru, poné si querés una pausita, así Sí. te comés esto y no te quedas pelado. Si no, vamos a estar como... ¿Está marcando? Sí, está grabando, ¿Está grabando? El tema es que... ¿para qué? Pará, me había perdido. ¿A dónde estábamos yendo? Estábamos En las técnicas. Estábamos hablando de las técnicas. En relación a las técnicas, entonces, tenemos esas líneas. Después tenemos la línea de Martha Graham. Martha Graham también fue un referente feminista bastante fuerte. Y ella lo que hizo fue desarrollar una relación entre justamente el cuerpo y ahí el comienzo del psicoanálisis. Entonces, Con Graham, el psicoanálisis. porque ahí, ¿Coincidió en fecha con...? claro, en ese momento aparece Freud con toda la teoría psicoanalítica. Claro. Entonces, ella, por ejemplo, hace un trabajo muy interesante donde justamente pone el centro, o sea, hasta el 1900, el centro del cuerpo era el pecho. Entonces, en la danza moderna se dice no, el centro es la pelvis. Entonces, imagínate que eso también a nivel simbólico es Sí, muy una fuerte. ruptura. Claro, ¿viste? En la pelvis están los órganos sexuales. Sí. Entonces, bueno, ella hace Sí, todo, simbólicamente es muy fuerte. Y ella arma toda una técnica donde trabaja, digamos, eso, la relación del centro Claro. con la gravedad y con la respiración. Con la respiración. Y a nivel, digamos, de pensamiento, ella eso, trabaja mucho con mitos, con arquetipos, con toda la cuestión, digamos, de esto, cuáles son los roles ¿no? humanos y cómo se van vinculando. Y es como, todas estas técnicas tienen como una ruptura muy fuerte a nivel de empezar a pensar que el cuerpo es una unidad entre las emociones, los pensamientos, las sensaciones. Sí, que no es algo separado. Que no es algo separado, que no es
que el cuerpo no es mecánico, que el cuerpo no es una máquina, y que el artista es creador. Sí, también lo corre de ese punto donde la razón es la explicación de esa realidad donde existía una explicación de que todo era la razón, o empieza a correrse de ahí. Por supuesto. Pero además, algo muy interesante a nivel del campo del arte, que es que por primera vez se ubica el intérprete como creador. Previamente en la danza solamente había 3 o 4 coreógrafos y se repetían esas coreografías por siglos. ¿Me entendés? Esa era la única manera que vos podías bailar. Sí. Repetir. Mecánicamente, literalmente. Sí, y además encontrando, digamos, un modelo a seguir, a copiar, al cual nunca llegás, porque además son modelos hegemónicos imposibles de llegar. Entonces, bueno, volver a pensarse que vos sos un cuerpo, no tenés un cuerpo. Y que... ¡Bari! ¿Cómo andás? Y que vos tenés el poder de bailar lo que quieras, lo que sentís. Sí, la emoción de eso. Ahí ¿entendés? está. Ese es el cambio radical. De igual manera, todas estas técnicas, ¿qué sucede? Obvio, rompen hasta un punto y después como que, bueno, arman estructuras que también terminan un poco fijando, ¿sí? Sí, vuelve a... Se vuelve a dar como una cuestión como muy estructurada, donde empiezan a quedar afuera otras preguntas más profundas. Entonces, yo estudié todas esas técnicas cuando era muy chica, pero lo que tuve muy importante fue que las docentes con las cuales yo estudié, que fueron Cristina Prates, Ana María Jaime, Ana Varela, Griselda Montenegro, David Farías, todos ellos habían también pasado por todas estas técnicas, pero se habían ido también más allá, ¿no? Y habían ido a buscar a las fuentes, que eran Estados Unidos y Europa, otros maestros, otras investigaciones que se empezaron a dar a partir de los años 60. Entonces, a partir de los años 60 hay otra ruptura donde justamente lo que se plantea es, bueno, ya, porque en toda esta época sigue, por ejemplo, habiendo una mirada más tradicional en relación más cercana a lo teatral, al teatro tradicional también, que es esto, de contar algo, como la necesidad de contar algo, la necesidad de que se entienda, como que la danza ahí, claro, imagínate que también necesitó como defenderse. Exactamente. Entonces, bueno, viste, tampoco vos no podés, hay que entender el contexto. Entonces seguía habiendo a lo mejor la construcción de personajes, viste, el contar una historia, esto, sí, sostenerte de un mito, como siempre tomar como algo externo que se desarrollaba en la danza, ¿no? En los años 60 eso directamente se rompe completamente, o sea, ya se rompe lo que llamamos representación y directamente no se habla más de coreógrafo, por ejemplo, se habla de intérprete creador. Todos y cada uno de nosotros creamos nuestras propias danzas. Sí. Porque en esta época, de igual manera, la intérprete creadora era Graham. Claro. Pero tenía todo el grupo al cual ella le ponía, ¿me entendés? Sí, la coreografía. Sí, sí. Entonces, bueno, después se rompe todo eso y aparecen nuevas técnicas como son el Cunningham, el contact improvisación, el release
y un poquito más ahora lo que llamamos el flying low y el passing through, que son un poco parte de o sea, lo crea el mismo artista, que es David Zambrano, que es como lo más de ahora. ¿Qué sería lo último de esto que me decís? Ponele, Y lo último es el passing through, ¿Y que es una estructura de improvisación. ¿En qué estaría en la improvisación? Es la improvisación. Siempre dentro de la danza. Siempre dentro de la danza. Pero, bueno, y entre medio aparece Pina Bausch. Exactamente. Ahí Pina está. Bausch con lo que va a ser la línea del expresionismo alemán. Ahí va. Yo cuando conozco a Pina Bausch también o sea, yo ya me quería irme a estudiar con Pina Bausch directamente, o sea, irme a la compañía de Pina Bausch. A mí lo que me pareció muy, muy groso de ella es que ella primero hacía hablar a los bailarines, Sí, cosa que todavía eso no sucedía. claro. Ella fue una de las primeras que volvió a darles la palabra a los bailarines, ¿no? Como poder pensar que somos un cuerpo sonoro. Le puso sonoridad al cuerpo. Digamos, al propio cuerpo, como vos decís. Es donde ahí la pregunta sería, ¿sentís que ella apoya más la pata esta, que hablando de patas en el sentido de apoyo, ¿sí? ¿Más firmeza sobre el teatro que sobre la danza? ¿O la sentís como que está equilibrada ahí, cuando mete esa parte sonora del cuerpo? Sí, no, Porque para las mí anteriores es- se sostendrían a ver, más desde la danza. Más están apoyando sobre la danza. Sí. Ahora, Pina, ¿vos sentís, Yeruti, siente que es como un equilibrio, que está más sobre el teatro o juega entre las dos? O también otra posibilidad. Según Yo tu creo análisis, que- o lo que a vos eso que te llamó la atención, decís, quería irme a estudiar. ¿Por qué? Sentías que incorporaba la voz, que es parte del cuerpo y está bueno. Sí, yo creo que porque yo creo que ella encuentra un equilibrio, pero un equilibrio personal entre lo teatral y la danza. A ver, ella construye una poética propia que no existía hasta el momento, que es esa relación entre el teatro y la danza, pero donde el teatro y la danza es una unidad. O sea, no es que ahora hablamos, ahora bailamos, ahora decimos un texto y ahora lo movemos. Ella logra, para mí, entender que la teatralidad está en todo movimiento. Exacto. ¿Entendés? Es una convivencia. Es una convivencia, para mí es una unidad directamente. O sea, todo gesto es teatral. Exacto. Y todo gesto es movimiento y por ende es danza. Exacto. Entonces, Si es orgánico el movimiento, sale del mismo centro. O sea, a ver, aporto desde mi postura, que esto no voy a poner en la entrevista, pero mi perspectiva es esta. Es lo que vos decís. El movimiento, ahí viene Agustina. hola, ¿qué Te tal? presento ¿Cómo va? a la maestra más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maestra ella, Agustina, mi compañera de... Te perdiste la mejor parte que... Si está por Estás ser- grabando, ¿no? Está todo grabado. Bueno, ella es Agustina, estamos haciendo un trabajo juntos y... ¿Terminaste? ¿La muestra? Sí. Bueno, y ¿Qué no la tal? quiero interrumpir. Sí. Pero es... Pero vos estabas diciendo algo. Sí, te estaba diciendo eso, tomando de vos, o sea, sin tratar de desviar lo que vos me estás contando, que todo movimiento es danza. Porque siempre el movimiento surge teatralmente, en el entrenamiento teatral y desde el teatro tiene que ser orgánico. Y si es orgánico, surge del centro. De este centro que nosotros reconocemos en la danza, que tiene que ver desde la cadera. Sale de ahí, va por la columna vertebral y llega a las extremidades. Sí. O sea, hay vos, basándome en esto que me decís, que Pina Bausch toma y sentí ese equilibrio y esa conjunción entre esto del movimiento y el teatro. ¿Sentís que Pina hace esa unión y que ella es
como la fundadora, podemos decir, de esto, o el fortalecimiento entre la danza y el teatro? Yo creo que desde la danza, sí, o sea, desde el campo de la historia de la danza, ella es una de las referentes fundamentales de lo que es el teatro danza. Pero ella, te digo, fue alumna directa de Cursos. O sea que en realidad la primer investigación escénica donde se cruza la danza en el sentido de las técnicas modernas de danza con lo teatral es en la Mesa Verde de Cursos, es en esa obra, digamos, donde Cursos toma del teatro de máscara y desarrolla todo un trabajo coreográfico y a su vez político, o sea que había una narrativa súper clara, un discurso, digamos, a desarrollar desde el teatro y la danza. De igual manera, Pina, para mí, ella logra generar una poética propia. Sí, es de ella. No hay manera, vos ves algo de Pina Bausch y sabés que es de Pina Bausch. Y ves algo que es una copia de Pina Bausch y sabés que es una copia de Pina Bausch. Sí, no podés. Creo que hasta es irreproducible porque la copia no alcanza esa potencia que tiene ella. ¿Sentís que eso que hace Pina son movimientos orgánicos o son mecanizados? Te lo pregunto como a mí. No, ella trabaja. A mí siempre me llamaba la atención y hasta me generaba una contradicción interna, que es que, por ejemplo, los bailarines de la compañía de ella, tenían una base clásica. Habían estudiado danza clásica y de hecho entrenaban danza clásica. Y también todas, obviamente, las técnicas modernas, de danza moderna Entonces, a mí me acuerdo que cuando yo era más chica, un poco me preguntaba, digo, pero ¿cómo puede ser? Lo sentía como contradictorio, ¿no? Después empecé a entender que cuando vos construís una poética, podés tomar cualquier técnica que te sirva, ¿sí? O sea, no hay por qué haber una contradicción sobre eso. Bien. Entonces, en ese sentido, para mí es orgánico todo. A ver, pasa que la pregunta orgánico. Sí. Orgánico, podríamos decir que todo puede ser orgánico porque si no estaríamos vivos. O sea, somos organismos vivos, ¿no? Verdad. Estamos. Somos células que están vivas porque tienen movimiento. Están en movimiento. Entonces, la organicidad es eso, ¿no? Pero si nos preguntamos, bueno, ¿trabajan desde movimientos estereotipados o trabajan desde movimientos que tienen más que ver con una búsqueda personal? A mí me parece que sí. A mí me parece que ella logra justamente en esos intérpretes que eran su grupo, con el que trabajó 45 años con la misma gente, logró que cada uno de ellos pueda encontrar su propia danza más allá de todas las técnicas que tengan encima, ¿no? Y eso para mí es el logro mayor de ella. Ella vieron una frase que es muy conocida, que es: a mí no me interesa cómo se baila, sino que me interesa por qué vos bailás, qué es lo que a vos, no me acuerdo si así, ahora pero más o menos, ¿no? Sí, es eso. Entonces, ¿qué es lo que te moviliza? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué te mueve a hacer? Y ella logra justamente construir una metodología de trabajo. ¿Construye una metodología? Construye una metodología de trabajo, que es la metodología que después tomamos, obviamente, la gente que nos interesa el teatro danza, de una u otra manera. De igual, pero bueno, siempre de una manera como así, porque no vino tanta gente, por ejemplo, a dar el trabajo de ellos acá. Que a lo mejor otros artistas han venido y han desarrollado una formación, como te decía. Yo decía, Angelelli estudió en el Odin Theater, después Claudia estudió con Angelelli y yo estudié con Claudia, no sé. Quiero decir, hay una línea como más directa del teatro antropológico en Rosario. Con Pina Bausch eso no pasó. Muchos, sí, algunas personas a Buenos Aires han ido,
Pero ahí me parece interesante que, por ejemplo, en Rosario, la gente que hace teatro danza, que en su momento las primeras compañías fueron La Troupe y Seis en Punto, que son las dos compañías de danza contemporánea más que tuvimos así primeras en los años 90, como Cristina Prates como directora de Seis en Punto y Marta Subiela como directora de La Troupe, las dos tomaron, digamos, pero no copiaron, crearon también su propia poética. En base a esa poética. O a esa... Sí, en base a tal vez a ese universo que ella abrió. Exacto. ¿No? Que es un universo de investigación. Claro. Está bueno. ¿Qué es? ¿Cuál es la investigación? Bueno, la investigación a lo mejor es, sí, ¿cuál sería el límite entre lo teatral y la danza? ¿Hay un límite? ¿O en realidad toda danza es teatral? ¿O a lo mejor cualquier tipo de teatro es corporal? Entonces, bueno, a lo mejor ahí lo que se juega más son cuestiones a lo mejor estéticas, ¿no? Como decir, bueno, un teatro más coreográfico, o sea, más puesto el eje en las acciones y en la relación entre el tiempo y el espacio. Pero eso, desde una mirada compositiva, más coreográfica, como por ejemplo, no sé, el teatro de Hessel. No sé si han visto cosas de Hessel. No. Bueno, él, por ejemplo, es súper... Bueno, yo qué sé, Los chicos del Rayo, por ejemplo, donde, digamos, el eje está puesto justamente en la potencia del cuerpo y el movimiento, más allá del texto, ¿no? Y después, bueno, hay otras obras como por ejemplo las de Rodin, donde él pone el eje en el texto. Es un cuerpo que dice, que comunica, pero el eje está puesto en esa comunicación. Claro, ahí está. Y no tal vez en todo lo que le pasa al cuerpo, mientras en esa acción de comunicar. Yo creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Sí. Son decisiones también en relación a lo que cada uno le interesa. El cuerpo está siempre, la corporalidad está todo el tiempo en juego en cualquier arte escénica. Exacto. Yo te puedo también decir, bueno, ¿y el circo qué es? ¿Es danza, es teatro? Bueno, también hay que preguntarse esas cosas, ¿cuáles son los límites? Porque en realidad los límites son construcciones que fueron generadas en la modernidad. O sea, antes no existía ese límite. Antes era así o así. Claro, o sea, en realidad, a ver, desde los principios o sea, los pueblos antiguos, sean europeos o sean nuestros pueblos originarios, la danza, el teatro, la música y las artes visuales, o sea, plásticas, o sea, todo lo que tiene que ver con lo estético, era una unidad y se concentraban en el ritual. El ritual. Entonces, el arte era la manera que tenían de expresarse los pueblos y la puesta escénica era el ritual. Claro. Era un día y un horario. Exacto. Y ahí sucedía todo eso al mismo tiempo. Después, en la Edad Media, eso se va desarrollando también, pero ahí aparece, bueno, todo lo que es el feudalismo, donde se crea el primer arte escénico, o sea, se empieza a romperse lo popular, básicamente lo popular con el reinado. Entonces, el reinado empieza a crear una propia cultura y lo popular sigue sosteniendo la cultura del folclore popular. Exacto. Claro. Entonces, dentro del campo feudal, empieza a aparecer esta separación entre el artista y el artesano, ¿no? Entonces, y ahí aparece la idea de espectáculo por primera vez en el Renacimiento. Sí. Entonces, bueno, ahí esa relación genera, por un lado, algo interesante que va a ser la profesionalización, porque va a empezar a aparecer la idea de la escuela, la academia y la formación. Formativo, claro. Pero por otro lado,
separa completamente el arte de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde se construye el teatro y la danza y la música, o sea, todas las artes, lo que llamamos el arte clásico. No me acuerdo por qué vine hasta acá. ¿A dónde íbamos? Buenísimo. ¿A dónde íbamos? No, basaba desde el hecho de que tratabas de unirnos. Que la separación. De la separación. De por qué ahora estamos hablando de si es teatro o es danza, el teatro danza. Exactamente. Y que en realidad, para mí, lo que hace el teatro danza o la danza teatro es volver a reunir algo que es una unidad. Que es una unidad. Para mí es una unidad. No sé, yo no. Sí, me interesó. Después puedo poner el eje más en una cosa o en otra. ¿Sí? Sí. Y eso tal vez puede generar como. Bueno, hay campos de investigación como más cerrados y más profundos en determinado, ¿no? Sí. Cuestión. Pero si vos yo tenés, no lo separo. Vos no lo separás. Y si tendrías que armar una apuesta vos, como directora o producción, ¿en qué haces hincapié? ¿Más en la danza para que el actor pueda expresar? O el actor. A ver, hablamos de danza-teatro. ¿Sí? ¿Vos harías más hincapié en técnicas de danza para que el actor y la actriz sea más expresiva? ¿O cómo llevarías adelante una dirección de actrices y actores con un entrenamiento tuyo? Es decir, ¿qué le propondrías? Bueno, miren, yo en este momento estoy dirigiendo una obra y estoy dirigiendo una obra que ¿En serio? la intérprete es actriz, Ah, me encanta. que capaz que la conocen, se llama Romina Gosini, Sí. que ella trabaja en Teatro por la Identidad. Ajá. Sí, Bueno. sí. ¿Cómo Hola. estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Romina, justamente, es ¿La estás interesante la dirigiendo pregunta. vos? La estoy dirigiendo yo y es interesante porque, bueno, la pregunta es ¿a dónde ubicaríamos lo que estamos haciendo, ¿no? A ver. Lo que estamos haciendo es, ella empezó a investigar sobre la relación entre el cuerpo y la poesía. Cuerpo y poesía. Digo, para pensar en Sí. campos generales Sí, de sí, sí. investigación. Cuerpo y poesía. En la época de la pandemia. Entonces, vino desarrollando unos materiales que justamente ella tiene también una formación desde la danza, o sea, viene estudiando técnica de danza contemporánea, ella estudió en la escuela de teatro, se recibió, pero le interesa justamente toda la mirada más física del teatro. Entonces me llama a mí en una segunda etapa y me dice, mira, hace un año que estoy laburando sola, sí, si vos querés, a mí me interesaría tu dirección. Nosotras no habíamos trabajado nunca juntas. Entonces, bueno, ¿yo qué hice? Primero empecé a observar, bueno, cuál era el material que ella traía, ¿no? Y después ¿Ese empecé a material generar- era improvisado? Perdón que te Sí. interrumpa. ¿Era de ella? Sí, eran improvisaciones que ella traía y que tenía filmadas, y todas son a partir de poesías de un libro en particular de una autora. Entonces, ¿qué sucede? En el sentido de esta pregunta, ¿cuál sería el entrenamiento? Sí. ¿No? Yo lo que hago es, para mí, lo que es interesante ver o generar es un cuerpo presente, como primera instancia. ¿Qué técnica Sí. abordas para eso? Para eso yo trabajo a partir de técnicas que tienen que ver con la educación somática, o sea, todo el marco de la educación somática, que son técnicas que lo que hacen es generar un estado más abierto a la percepción y a las sensaciones, para luego ahí empezar a generar un proceso creativo donde aparezcan las emociones. Entonces, es un desarrollo que tiene más que ver con las técnicas somáticas, ¿sí? Con la sensopercepción, con la expresión corporal, y técnicas todas de improvisación. O sea, yo trabajo desde la improvisación como
Técnica de entrenamiento. Sí, sí, sí. No es que tipo improvisamos, o sea, para mí la improvisación es una técnica. La improvisación puede ser una herramienta para, o puede ser una técnica en sí misma. Entonces lo que hace... Como búsqueda, cuando hablas de como en sí misma, una búsqueda intrínseca. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, es un campo de investigación y de un campo escénico, Sí, la sí. improvisación. Sí. Entonces, yo lo que hago es, primero, generar un estado, ¿sí? de estar presente, entonces donde tenemos que, por ejemplo, cambiar la temporalidad en la que estamos, bajar el tono muscular. O sea, entramos como en un estado de conciencia diferente y a partir de ahí desarrollo pautas de investigación y de improvisación de movimiento que para mí ella necesita, o sea, eso también es como un diálogo, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, no vengo con algo previo yo. Sí, Yo trabajo mucho con lo que trae el intérprete. Claro. Está bien. Con lo que Son van maneras proponiendo. diferentes, ¿no? O sea, yo no soy de poner un material, sino que a mí me interesa, digamos, Ir ver construyendo. qué es lo que el otro Está tiene, haciendo, claro. encuentra, puede proponer, puede generar. Entonces mi trabajo es más de investigación. Y a partir de ahí vamos como generando materiales. Y luego viene todo un trabajo más de composición de esos materiales, ¿sí? Que las técnicas compositivas también son técnicas que yo las tomo desde lo que es también, desde la danza contemporánea, que vienen de toda la rama, digamos, yanqui, ¿sí? que se dedicaron más a la improvisación y a la composición, desde el campo del lenguaje de la danza y no desde una danza en particular. O sea, la danza es como el teatro cuando vos decís, bueno, no sé acá cómo trabaja. Supongo que cada docente trabajará desde su línea, no hay una Exactamente. línea No, general. No. Y son algunas bastante Muy opuestas. distintas, Sí. claro, sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el profesorado de danza tenemos los 2 años, primero y segundo año son de base para todas las orientaciones. Entonces vos en tercero y cuarto decidís si estudiás expresión corporal, danza contemporánea, danza folclórica o danza clásica. Pero los 2 años son comunes. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos lo que llamamos el lenguaje de la danza. Claro. Y ahí está. Y para mí el lenguaje de la danza es el lenguaje del teatro. Es No el lo lenguaje podés- es como... no lo podés- es la base. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Que es entender que sos un cuerpo, entender que tenés un centro, entender que la relación con la gravedad y con la tierra es lo que te va a dar la proyección en el espacio, entender que la mirada también se proyecta en el espacio como una extremidad más, entender que la presencia escénica tiene que ver con estar presente, vos con tu cuerpo, en tu cuerpo y siendo un cuerpo, y que a partir de ahí se construye la presencia escénica. Técnicas hay un montón, pero yo en algún punto voy creando mis propias técnicas. Yo no trabajo con no trabajo técnica limón, Exactamente, técnica sí, graja. sí. Es más, por ejemplo, de la antropología teatral, tomé, o sea, cuando me formé, que entrené como 4 años muy fuertemente, pero yo, por ejemplo, no doy los ejercicios de la antropología. ¿sí? Porque Tomás desde ahí cosas. tomo los conceptos. Exacto. Ahí va. ¿Sí? O sea, a mí me parece que en ese sentido, como cuando pensamos en una creación y cuando buscamos encontrarnos con algo propio, porque si no, yo qué sé, vos podés tomar y cortás, pegás y Sí, listo, sí, armás sí. una obra. Sí. Está bien también, yo qué sé. Sí. Cada uno son decisiones que uno va tomando. A mí lo que me parece interesante, por ejemplo, eso, de Pina Bausch, y de Cristina y
y de Marta, que ellas también han construido sus propias metodologías de trabajo. O sea, estudiaron todo esto, pero después ellas trabajaron a partir justamente del material real. Sí, de lo que se ¿Qué apropiaron. son? Son las corporalidades de las personas con las que trabajás y los vínculos que se generan entre unos y otros. Exacto. Sí, sí. Sí. No más que eso, no más y ni menos. Ni menos. ¿No? Sí. Y si ustedes ven las obras que yo si quieren se las puedo pasar, están dando vueltas por ahí, las obras de ellas son obras muy interesantes y que si vos lo ves no decís, mira, es una copia de Pina Bausch. Y no tiene nada que ver, No, y no. es teatro danza también. Claro. Sí, 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 tiene su identidad, su poética, obviamente. Tiene su poética. Yeru, Sí. para no sacarte más tiempo y No manejamos sé si regular. vos querés preguntarme algo. No sé qué hablaron, pero Uf. no. Cuando escuche te va a derretir. Sí. No, igual yo ya le fui diciendo a él, más o menos nos impactamos, No, igualmente seguramente sí, te habrá sí, dicho sí, todo sí. lo que... Más allá de eso, musicalizar, lo que te dije al principio no es musicalizar. ¿Cómo se diría? Trabajar El siempre con la base de tratamiento sonido. El tratamiento del sonido, La corporalidad, sobre la la corporalidad. relación entre el sonido y el cuerpo. Y el movimiento, esto que nos contás. Mira, o sea, digamos, cuando vos trabajás, cuando vos querés generar un estado para la creación, todos los ¿cómo se dice? Los estímulos condicionan. Condicionan. Sí. Todos los estímulos condicionan, desde el espacio como es, desde el piso que tenés, desde las personas que fueron ese día. Y la música es un condicionante muy fuerte, o sea, tiene un poder muy fuerte. O sea, la música tiene un poder muy fuerte en nuestros cuerpos. Es así. Pensemos que vos tenés un bebé, le pones música y el bebé se empieza a mover, Sí. empieza a bailar, Sí, ya. y empieza a gesticular, y empieza a hacer... Y hay ya un hecho teatral ahí. Totalmente. O sea, se construye una poiesis, digamos, ¿sí? O sea, hay un acontecimiento poético porque la música, no sé cómo es, pero es un misterio, pero atraviesa el cuerpo de una manera que va directo a las emociones. Bien. Entonces, las decisiones que uno toma a nivel musical son fundamentales en una clase. Dice, vos querés que vayan hacia un lado y le estás poniendo una música que es querés que levanten, le pones una música Por que es un ejemplo, en bajón. momento de relajación no Sí, le ya podés ahí- poner un... No, Ya ahí claro, te porque lleva ahí a ese estado. está ahí generando una contradicción. Exacto. Entonces yo soy como muy meticulosa con la música, o sea, o sea, elijo cada cosa, o sea, tengo como, y me interesa mucho también todo, o sea, desde la música clásica a la música experimental, al ruidismo, o sea, me parece que Sí, vas pasando por Sí. los distintos, estas cuestiones que vos nos decís. sí, de hecho, en el trabajo que estamos haciendo, trabajamos prácticamente en silencio. Y solamente tenemos 3 momentos musicales. Y la obra es una obra también larga, es una obra performática y que todavía no sabemos cuánto va a durar, pero capaz que dura como 1 hora, no sé. Es como estamos en un... Regulando el tiempo. Ahora con esto de microteatro que está de moda. Sí, bueno, es verdad, es como todo lo contrario. Que los tiempos, viste, son como Sí. todo ya, todo inmediato. Sí. Pero está bueno. Estamos, sostener eso, sí, ¿no? Yo soy estamos de- como proponiendo más entrar en un estado. Tal vez no nos sale, tal vez la gente se enoja, se va aburrida, puede pasar. Bueno, todo es experimental siempre, como vos lo dijiste recién. Sí. Va de la experiencia. Te invito con algo más, ya tu No, tiempo ya ya estamos está. agotados. Decime que querés Te agradezco. comentar algo. ¿Querés hacerle una pregunta de cierre, algo que te interese? Ay, es que no sé qué hablaron, por eso... No importa, preguntá. Preguntame lo que Este- vos quieras, y total. No, esto que decís, o sea, porque siempre tengo un tema con la música, es como, ¿cómo sabes qué música va para cada, ¿entendés? ¿Dónde buscas? ¿Cómo es esa búsqueda de la música para tal momento? ¿O tiene alguna explicación o solo vos ponés una playlist y decís,
¿Entendés? Mirá. No sé, capaz es muy complejo lo que te estoy preguntando. No, está buena la pregunta. A mí me parece que uno tiene que ser, tenés que ser como, tenés que confiar en que vos sabés. Claro. ¿Me entendés? O sea, tenés que experienciarlo. Entonces vos tenés que ver qué necesitas vos. Por ejemplo, yo qué sé, vos llegás a tu casa, estás al palo, laburaste todo el día, necesitas bajar un cambio y no te pones a pensar en, capaz que pones una música. Como que necesitas escuchar eso, esa necesidad del cuerpo. Entonces, eso que vos pusiste para vos bajar un cambio es una necesidad de tu cuerpo. O sea, tu sistema nervioso te está diciendo, yo necesito esto. Entonces, eso es lo que vos tenés que usar en tus clases. Porque existe, obviamente, la subjetividad, obviamente, pero también hay cosas que son universales. Hay cuestiones que son universales. O sea, ¿por qué no sé, ¿por qué a la mayoría de las personas en el mundo le gustan los Beatles? Bueno, porque hay algo de lo universal que ellos lograron. Sí, claro. ¿Sí? Exacto. O por qué si pones una música hindú Sí, te sí, relajas. te da, Y bueno, porque claro. hay una construcción en todo ese universo sonoro que va hacia ese lugar. Entonces, Claro. confía en que vos sabés también eso, porque es parte de tu propia experiencia. Como que tenemos que confiar en eso. Sí, es basarse en lo que hablábamos al principio, en la emoción, no en la razón, obviamente, no racionalmente buscar una canción que sea para, o sea, Claro. desde la experiencia experimental que dijimos recién, desde la experiencia propia, ¿qué te generó a vos? Es esa sensación. Claro, y después hay como universos, ¿no? Porque entonces vos decís, por ejemplo, a mí me sirve mucho el piano. Por ejemplo, yo cuando necesito bajar me pongo un piano, ¿no? O sea, tengo autores que Eric Satie, Debussy, que a mí me ayudan a bajar. Pero entonces después yo puedo, obviamente, ahora tienen Spotify. Yo no Claro. tengo Spotify. Pero, Yo tampoco. Pero digo, ¿me entendés? Vos ahí ponés Eric Satie y te aparecen 28.000 cosas que son parecidas a Eric Satie, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí vos también podés empezar ahí a investigar y decir, bueno, hoy pongo esto, pero mañana pruebo esto. Y que en algún punto, ¿qué hacen? Son generadores de estados. Sí. ¿No? Son músicas que generan determinados estados. Claro. Entonces, a lo mejor no es un autor, es ese universo, Exacto. ¿no? Compositivo que genera un estado en particular con determinadas emociones y sensaciones. Entonces podés ir como jugando en ese sentido. ¿Qué te hace bien a vos? ¿Qué te levanta? Yo que es una música que a vos te hace... Que vos decís, yo pongo esta música y me pongo a limpiar toda la casa. Sí. ¿Viste? Que sentiste Claro, la como energía, te escuchar, cambia, te saca y de esa bueno, cosa. Escuchar la necesidad, digamos. De... Escuchar la necesidad. Sí, es es confiar. difícil que a otro le siente lo contrario. Claro. Es medio difícil. Puede pasar porque también cada uno tiene su propia historia, ¿viste? Obvio. Pero en general me parece que va bien. Es la manera. Y vos, por ejemplo, y cierro con esta pregunta, ahí ya No, nos está vamos. bien. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos? Sí, por Las eso, 8 por vos. menos Sí, algo debe no ser. quiero que se te haga tarde. Y 59. 8. Las 7:59. Ya, cerramos con esto. Vos cuando usás música para un entrenamiento, voy al seminario que yo tengo registrado que tomé con vos y yo sentí que era como todo apropiado. ¿Cómo sería? Que vos traías eso y ya estaba que vos traías el ejercicio y ya sabías que la música iba a ser acorde al ejercicio y a lo que nosotros íbamos a brindar. Pero hoy, en base a lo que vos me decís, me doy cuenta que vos trajiste una música y viste qué surgió de nosotros y nos fuiste llevando. O sea, no armaste una clase en base No, a esa claro. música que vos trajiste y dijiste voy a especular que esto salga por allá. Claro. Sino que pusiste la música, era un piano, como te digo, no me acuerdo, después lo voy a buscar porque incluso me acuerdo salir de ese seminario y busqué todas músicas que tenía que ver con el piano porque el piano era un instrumento que no me generaba, porque sentía que era muy como monótono y cuando Mirá. escuché lo que vos propusiste con un tempo muy cadencioso me generó otra cosa. Y empecé desde ahí a buscar música con piano. Por eso te digo, entonces vos no traes la música y decís, bueno, ahora a partir de esta música va a generar estos cuerpos. No.
al menos que tome esa decisión, que diga, voy a trabajar desde el parador musical. Eso sería como una manera de decir. ¿Alguna bueno, vez yo lo voy- haces a eso? ¿Lo hiciste, digamos, como A experiencia? veces lo hago en el sentido, por ejemplo, si estoy trabajando en una improvisación con determinadas pautas de movimiento Sí. y veo que, por ejemplo, está medio estancada la cosa en una energía, y digo, bueno, ¿cómo podemos cambiar esa energía? Ahí sí a lo Ahí mejor va, uso Uso, como claro. recurso Ahí está. lo musical. Ahí Sé que está. esta canción va a subir. Claro, ¿me entendés? Le pongo un temazo y Ahí va. ahí levanta, ¿no? Pero después yo trabajo mucho a partir de lo que va pasando en la Sí, sí. grupalidad. Ahí está. O sea, y después metes la música. Sí, tengo como mi bagaje, así Claro, como la como- música viene conmigo, ¿no? Claro. Es como Sí, que sí, vos sí. vas con tus cositas, como va con tu bolso, Sí, sí. tengo, pero voy observando lo que se necesita. Claro. Y ahí Sí, eso voy que habla de viendo. la escucha del grupo, de la escucha Sí. de lo que necesita Bien, el y la otro. confianza, siento esto en vos y veo en vos esto, que confías plenamente, sí, en tu convicción. Sí, me pero, gusta eso. Sí, pero porque estuve muchos años pensando, practicando, probando. A mí me pasó que cuando me recibí de docente, no quise dar clases. Estuve como 5 años sin dar clases porque no sabía qué dar. Claro, eso es lo que pasa. Mi por eso- preocupación, mi es como que preocupación cuando Sí. termine la carrera ¿qué es doy? eso. Y decís, Sí. ¿Qué hago? Claro, y entonces me pregunté, yo, porque ¿qué me pasaba a mí? Yo decía, Hay yo que no confiar. quiero repetir una clase de algún maestro mío, aunque lo ame, me encante. Sí, obvio. ¿Entendés? Pero yo no quiero repetir algo de otro. ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es para mí la danza contemporánea? Esa es la pregunta que yo me hice mucho tiempo. O sea, para mí, ¿qué tendría que dar yo en relación a lo que yo creo que es la danza contemporánea? Ahí está. Entonces, la misma pregunta creo que es para hacerse eso. Bueno, ¿qué es para mí el teatro? ¿Qué es lo importante, lo fundamental, la raíz de lo teatral? Bueno, ahí vas a encontrar un poco, entonces, qué dar para que eso suceda. Sí, sí.